niño, a esa pobre niña, esa identidad que va a crecer creyendo que se llama de una manera y cuando llega a la secundaria le van a decir que eso no tiene validez jurídica. Los estamos traumatizando en vez de educando y creándole un trauma desde el origen. Es decir, que nosotros vamos a luchar contra esta norma y a defender esta nación que luce indefensa, porque queremos decir y hacer un llamado a los demás partidos mayoritarios de oposición que han guardado silencio, al Partido de la Liberación Dominicana que no ha dicho nada, a la Fuerza del Pueblo que no ha dicho nada, a todos los partidos, porque esto no es un tema político, esto no es un tema partidarista, este es un tema de todos y todos tenemos que alar para un mismo lado en defensa de nuestra patria hoy amenazada. Bien, así es. Preguntas. Bueno, ya que ustedes hacen esta denuncia, bastante preocupante, por cierto, sería bueno saber si ustedes tienen información de cuáles serían las zonas, las regiones del país donde se estaría llevando más a cabo estas inscripciones de niños extranjeros, si es la zona fronteriza o si es todo el país, para estar un poquito claro con esto. Te puedo decir con absoluto conocimiento de causa de que el proceso se está dando en muchas partes del país, pero principalmente en la región fronteriza. Yo mismo he sido testigo en escuelas que están en el borde o en las cercanías de la frontera y fundamentalmente la población de esas escuelas son esencialmente de nacionales haitianos. Pero lo mismo vemos en provincias donde hay ya un número importantísimo de haitianos que han encontrado aquí en los hechos la solución dominicana al problema haitiano, que es lo que quiere la comunidad internacional. Entonces el presidente puede decir, como lo ha dicho muchas veces, no hay solución dominicana al problema haitiano, pero si los hechos demuestran que sí hay solución, fuera no nos van a respetar, no nos van a hacer caso, y por el contrario lo que va a continuar es el proceso de presión. Menos compromiso va a haber con resolver la crisis de Haití en Haití y más presión sobre República Dominicana para resolver la crisis haitiana aquí. Esto pasa en educación, esto pasa en salud, esto pasa en los servicios básicos en general y pasa también nada más y nada menos que en el área de los empleos. Y una última preguntita. Ustedes, antes de dar esta información pública, se comunicaron con el ministro de Educación y le plantearon la problemática, porque es posible que en los recintos escolares no sepan que esos documentos son falsos, porque yo como madre, si voy a inscribir mi hijo o hija a la escuela, obviamente no voy a decir esta documentación es falsa, solamente quiero que entre y trato de que entre al sistema evadiendo las leyes, pero no necesariamente el Ministerio de Educación está al tanto de esta problemática, al menos que ustedes lo hicieran conocer. El Ministerio de Educación sabe o debería saber cuáles son las implicaciones de esta iniciativa en estas circunstancias, porque como explicábamos, es una práctica de tolerancia con ropaje falso, humanitario, que tiene mucho tiempo, pero en estas circunstancias de unos años a esta parte, eso ya se convierte en un problema muy serio. Miren, en la red de salud, el 35% este año de los partos en la red pública de salud en las maternidades dominicanas son de nacionales haitianas. El 35%, pero con la tendencia desde el 18 a la fecha, documentos que nosotros tenemos, nos dicen claramente que es algo insostenible. Lo mismo está pasando en el sistema educativo. Por eso ustedes ven que no hay cupo. Ya se había producido, incluso muchos dominicanos no tienen cupo en la escuela. Parecido a las camas de los hospitales. Porque obviamente por eso se está hablando de escuelas móviles. Que el 4% no va a dar
o darle un bono para que se vayan a la escuela privada. Claro. Yo querría agregar que este asunto es estrictamente jurídico. Es decir, aparte de lo nacional, el gobierno está violando la Constitución de la República y está violando la ley nacional. Esto no es opcional del gobierno. El artículo 25, que regula todo el régimen de extranjería, ordena que todo extranjero en el país tiene que haber entrado legalmente y haberse registrado en el libro de extranjería. Usted no puede derogar eso porque le da la gana, y mucho menos la ley de migración. Porque ¿qué es lo que se quiere? La comunidad internacional, entre comillas, demostrar que aquí no existe Estado de Derecho. Que el Estado de Derecho lo ponen ellos y relajan con las leyes nuestras. Y el gobierno no es opcional del gobierno. El presidente Luis Abinader tiene una obligación de impedir eso, porque se lo ordena la Constitución y la ley, como tienen obligación de impedir también el trasiego de la trata vulgar en la frontera. Es decir, no es un lujo, es simplemente si en República Dominicana existe Estado de Derecho o no para preservar nuestras normas y nuestra soberanía. Es algo muy serio, por eso la Fuerza Nacional Progresista no se va a quedar de brazos cruzados y va a impugnar para retractación esa decisión y llevarlo al tribunal y a la instancia que sea necesaria. Pero desde el punto de vista nacional, el país tiene que saber que está en grave peligro, porque eso es una especie de permiso de invasión lo que se está dando aquí. A la escuela. Vengan, entonces traen un niño, dos gente que uno no sabe ni siquiera si son sus padres o no, le ponen Juan Pérez, ok, ahí está, pero después el niño no se puede sacar, ni los padres tampoco, ni la gente que lo trajo tampoco, ni el abuelo tampoco. Es una invasión que quiere el gobierno legalizar con eso. Y eso nosotros como partido, como Fuerza Nacional Progresista, jamás en la vida vamos a dejar impune y que hagan eso sabiendo el grave peligro nacional que corre en nuestro país. La joven y después tú. Sí, pero vamos por parte aquí. El ministro de Educación había dicho que hace años que no se pide acta de nacimiento en las escuelas para inscribir a un niño, o sea que el Ministerio de Educación, esta situación no es ahora la primera vez que se hace. Ciertamente no es nueva, pero el hecho de que no sea nueva no significa que no sea ilegal e inconstitucional. Ahora, ¿por qué ahora tiene mucho más relevancia que antes? Porque nunca la escuela pública de haitiana había tenido que cerrar. Nunca el Estado haitiano, a pesar de su crisis, había estado en manos de bandas criminales. Claro. Es decir, no puede el ministro ingenuamente decir, no, eso yo lo encontré ahí. No. Usted sabe, más que nadie, que ahí al lado hay 500,000 niños que quedaron, alumnos, que quedaron sin escuela. Usted sabe que las ONG están trabajando allá para inscribirlo aquí. Y es su deber defender este país. Y aplicando las leyes sin abuso. Porque te hablan también del tema de niños dominicanos que tienen el problema de las actas. Lo que se está haciendo es fomentando el caos. Porque si por algo los padres sacan acta de nacimiento, es precisamente para poder inscribir a sus hijos, porque se lo exigen. Si tú le dices, no hay que inscribir, no te lo vamos a pedir, muchos padres, incluso dominicanos, no van a sacar acta de nacimiento. Que lo que estamos es entonces fomentando el caos institucional. Joven. Sí, bueno, yo tengo dos preguntas. ¿Quién más? Por aquí, ¿quién más? Sí. Una es que quisiera saber en qué punto en la ordenanza de educación es inconstitucional. Si es en el sentido de que la Constitución obliga a que todo que se vaya a inscribir en la escuela, independientemente de que sea dominicano o no, esté declarado. Y la otra es si es porque al abrir el registro para los que no están declarados, también ahí pudieran inscribirse extranjeros que no estén documentados. Mira, la Constitución no entra en esos detalles, pero hay un tema de racionalidad y de razonabilidad.
la ley, las normas de educación exigen que como un requisito de inscripción a todos los nacionales, A todo el mundo. el acta. Y se lo exigen a los extranjeros con residencia legal. Se buscó una variante para empezar una práctica que se ha convertido ya en un problema nacional por las circunstancias que hemos explicado, que es que se pueden inscribir gente, niños, sin documentación. Ahora, ¿cuál es el efecto que tiene esa medida en este contexto insular? Es un efecto llamada. Claro. O sea, allá hay una crisis. El servicio público de educación no lo están prestando. La frontera dominicana, como vamos a probar el jueves en la Procuraduría General de la República, es una frontera que es vulnerable. ¿Y qué pasa? Que en ese contexto de crisis crisis provocada, porque no es una crisis espontánea de contradicciones internas en Haití, no. En Haití hay una guerra civil que se ha ido montando.